tesis se titula Violencia y Resistencia, la guerrilla en Veracruz, 1970-2016. Fue elaborada para la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Y bueno, este trabajo de tesis, como su nombre lo indica, gira en torno a la historia del movimiento armado socialista en el caso particular del estado de Veracruz. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando hablamos de movimiento armado socialista, hablamos de aquellas organizaciones político-militares cuyo programa ideológico y político es el marxismo o el socialismo en sus múltiples variantes, y se diferencia de otros movimientos armados y de otros tipos de conflictos armados por el carácter ideológico de las acciones que ellos emprenden, ¿no? Teóricamente, hago la definición de varios tipos de movimientos armados. Hay movimientos armados de tipo religioso, hay movimientos armados de tipo nacionalista, está el crimen organizado, que también es un tipo de conflicto armado, están las autodefensas, que también es otro tipo de movimiento armado, pero la guerrilla socialista se caracteriza de todos estos movimientos porque es una forma de organización rebelde donde pues el principal objetivo es la revolución, es la conquista del poder político mediante la lucha armada, que es el principal vehículo de resistencia para este tipo de organizaciones, ¿no? Y bueno, desde la teoría sociológica, pretendo dar una explicación desde las teorías del conflicto, que mencionan que en toda organización social existen conflictos entre los diferentes grupos sociales que integran la sociedad, y entonces cuando el grupo políticamente y económicamente dominante ejerce agravios contra otro sector de la población, a esto se le llama violencia originaria. Y esta violencia originaria desencadena en respuesta una violencia de resistencia. Y en este caso, aquí surgen los movimientos armados. En el caso mexicano, explico el origen de los movimientos armados en nuestro país de tipo socialista a partir de dos grandes características. La primera es la indudable influencia de la Revolución Cubana y la inercia que se genera en México, en un México inserto en un mundo en Guerra Fría, donde había dos bloques de poder que se disputaban la hegemonía global, el bloque capitalista y el bloque socialista. Y este tipo de luchas tiene una expresión bélica en los denominados países del tercer mundo. Tenemos a Asia, tenemos a África, tenemos Medio Oriente incluso, y bueno, aquí en América el gran referente de la lucha armada es la Revolución Cubana, que triunfa a finales de los años 50 y se convierte en una coyuntura, en un punto de referencia para todos los movimientos de resistencia en el continente, porque el movimiento armado revolucionario rompe con las estrategias de lucha que en ese momento el socialismo convencional o el socialismo tradicional había ejercido a lo largo, desde el periodo iniciado por la Revolución de Octubre de 1917 hasta la Revolución Cubana, que es a finales de los 50. La vieja estrategia comunista había sido la lucha de masas, la creación de frentes amplios, de unidades nacionales, unidades populares, y estos frentes interclasistas desarrollaban su lucha principalmente por vía de la acción legal abierta, la movilización de masas y todas estas cuestiones, y no se planteaban una toma del poder, salvo como una calca de la Revolución Rusa, donde ya todas las masas estaban organizadas y de un solo golpe iba a ser la insurrección y la toma del poder, ¿no? Entonces la Revolución Cubana viene a romper este modelo y mediante el desarrollo de una guerra revolucionaria, las masas se van acercando hacia el grupo rebelde y se conquista el poder político mediante la guerra civil revolucionaria. Y bueno, este modelo tiene una gran influencia en una juventud, en una generación joven que en ese momento también se encontraba impugnando y cuestionando otras esferas del orden social, desde el familiar, el moral, el sexual, el cultural.
y bueno, la revolución adquiere un nuevo significado, ¿no? Para los jóvenes mexicanos, la revolución era lo que había ocurrido en Cuba y no lo que aparecían en los discursos de los políticos peristas, ¿no? Que también utilizaban la palabra revolución, pero de una manera hueca, haciendo referencia a, a una revolución mexicana que ellos no presenciaron, que tal vez presenciaron sus abuelos, pero ellos no les toca, ¿no? Entonces, tenemos a un México inserto en un mundo muy convulso, pero al mismo tiempo aquí en México hay muchos problemas y es que el Estado postrevolucionario en México se convierte en el Estado autoritario, en la dictadura de un solo partido que no era otra cosa más que la expresión del poder de un grupo económicamente dominante que ya se había consolidado y de una casta política que ya que controlaba completamente todas las esferas de la sociedad civil mexicana. Monopolizaba la política, monopolizaba las acciones de la sociedad civil, mantenía su control sobre las organizaciones sindicales, sobre las llamadas organizaciones de masas. Y bueno, este autoritarismo cierra los espacios para la participación de sectores independientes. Entonces, los campesinos, los obreros y los estudiantes que querían participar en política o que presentaban algún problema en su contexto inmediato, no podían hacer uso de los medios legales de lucha porque el Estado mexicano les cerraban los accesos, ¿no? Cuando intentaban hacer lucha por las vías convencionales, por la vía legal, lo que se encontraban como respuesta era era la desatención del Estado mexicano. El Estado mexicano no prestaba atención y únicamente daba respuesta mediante la violencia, mediante la disolución social y el uso de las fuerzas de seguridad, creyendo que toda expresión de inconformidad contra el Estado mexicano era sinónimo de subversión, era pues sinónimo de una conspiración para desestabilizar a las instituciones mexicanas emergidas de la revolución, ¿no? Entonces, en este contexto, los jóvenes sufren en muchas partes del país distintos eventos represivos. En el campo, por ejemplo, tenemos el caso de Chihuahua, donde pues un movimiento en contra de los caciques que acaparaba las tierras desencadena el surgimiento del primer grupo guerrillero de carácter rural, que fue el que atacó el cuartel militar de Ciudad Madera en el 23 de septiembre de 1965. Eh, Estos jóvenes, encabezados por el profesor Arturo Gamis, ya venían de un proceso de movilización campesina, agraria, que fue ignorado durante toda la gestión del gobernador Praxedes Guinel Durán. Y bueno, esta respuesta y esta protección que el Estado daba a los poderes regionales hace que estos jóvenes busquen alternativas para responder a la violencia con la que los caciques los atacaban, ¿no? Entonces ahí surge el movimiento agrario guerrillero en Chihuahua, ¿no? De la misma forma, el profesor Lucio Cabañas Barrientos y el profesor Genaro Vázquez Rojas se van a la lucha armada también por provenir ellos de un amplio movimiento de masas que se desarrolla en el estado de Guerrero, que fue el de la Asociación Cívica Guerrerense, que logra tumbar a un gobernador autoritario que era Raúl Caballero Aburto, pero el sistema mexicano no iba a permitir que la ciudadanía ejerciera el poder político. Entonces, a pesar de que ellos triunfan tumbando a Caballero Aburto, el Estado mexicano manda al ejército e impone un gobernador por la fuerza y matan gente, detienen gente y bueno, estos procesos de represión también llevan a los dos a comprender la necesidad de que ya no era por la vía legal el medio adecuado para generar transformaciones en México, sino que era necesaria ya la guerra porque no había otra manera de responder a esos agravios en contra de los campesinos. Eso en el caso de General Vázquez. En el caso de Lucio Cabañas es más dramático porque a él lo intentan detener durante un meeting con padres de familia y bueno, la policía judicial dispara contra los padres de familia, había niños, pues era una reunión escolar, ¿no? En la Plaza del Pueblo. Entonces, este crimen convence a un activista de largo tiempo, que era Lucio Cabañas, que desde joven siempre estuvo involucrado en muchos procesos de movilización social. Eh, Ese es un punto de quiebre, ¿no? Entonces Lucio dice, ¿sabes qué? Yo me voy a la sierra porque ya no es posible seguir luchando por la vía legal, ¿no? En el caso de los jóvenes de las ciudades,
Bueno, pues tenemos la masacre del 68 de Tlatelolco, tenemos la masacre del 10 de junio del 71, tenemos ataques contra las universidades de Sinaloa, de Nuevo León, de Guadalajara, y todos estos eventos, de represión, tanto en el centro del país como en las periferias del país, hacen que toda una generación de jóvenes que también ya tenían una larga trayectoria en la lucha universitaria, pues también abracen la tesis de la lucha armada, también influidos obviamente por el influjo exterior, ¿no? Pero aparte del autoritarismo del Estado mexicano, otro factor que casi no se toma en cuenta es el abandono político que hacen los principales partidos de izquierda. Y es que, como lo mencioné al principio, la lucha armada revolucionaria significa un punto de quiebre entre las viejas estrategias y las nuevas estrategias. Entonces, los partidos de izquierda, en ese momento, los dos más importantes, que era el Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista, no modifican sus planes de lucha y sus planes de acción política, pese a los agravios que estaban sufriendo su base. Ellos se mostraron muy rígidos en cuanto a los medios para hacer la lucha y no se supieron adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, esto genera que muchas de sus bases juveniles, desencantados, abandonen las filas de estos partidos y les hacen una muy, muy dura crítica a la respuesta con la que ellos actuaron a causa de los agravios que sufrieron los jóvenes, ¿no? Entonces, hay un divorcio entre el movimiento revolucionario y la izquierda legal, democrático legal, ¿no? Que sigue hasta la fecha y es un conflicto de larga duración y que por ende hoy día quienes pretendan decir que la actual administración y este gobierno de izquierda, o en la palabra, digan que es conquista de estos jóvenes que sacrificaron sus vidas por un México más democrático, les está mintiendo, porque realmente estos partidos siempre criminalizaron el actuar de las organizaciones político-militares, ¿no? Entonces, tampoco podemos concebir la historia de la izquierda mexicana o de las izquierdas mexicanas de manera lineal, sino que siempre ha habido tendencias, corrientes con sus marcadas y profundas diferencias, y eso es importante, pues, en el análisis, dejarlo muy claro, ¿no? Y bueno, tomando ya este larguísimo plan introductorio, a mí me intrigó ver cómo este tipo de movimientos armados del campo y de la ciudad, eh, qué impacto tienen a nivel local aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Porque pues el estado de Veracruz también ha tenido históricamente bastantes agravios, tanto en el campo y en la ciudad. Siempre hemos sido víctimas de un clima de violencia muy, muy grave, y bueno, en el campo existen estos procesos de acumulación de despojo, existen caciques, existen terratenientes, desplazamiento de pueblos indígenas. En la ciudad hay explotación, hay dinámicas del capitalismo que son nocivas para gran parte de la población. Entonces, mi inquietud era, bueno, ¿y cómo los jóvenes de esta época vieron el movimiento armado? ¿Qué pasó aquí en el estado de Veracruz, no? Y entre bastantes cosas que pude investigar en el calor de este proceso, pues di con dos, bueno, ahorita solo mencionaré a dos, son más, pero quien guste leer el trabajo se podrá dar cuenta de las organizaciones que abarco. Hay dos organizaciones que me llamaron mucho la atención. La primera es el Frente Armado del Pueblo, que se instala en la Huasteca Veracruzana, la frontera entre Veracruz y el estado de Hidalgo, y se movió principalmente a los alrededores del pueblo de Huejutla, en Hidalgo, y de Chicontepec y Chapopote, aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Y bueno, el Frente Armado del Pueblo es una organización encabezada por un maestro normal, un maestro rural normalista, egresado de la Escuela Normal Rural del Meche, que se llamaba Salvador Ángeles Salas. Esta persona tiene contacto desde su periodo como estudiante, entra en contacto con Lucio Cabañas, posteriormente egresado, va a la Sierra de Guerrero, se integra al Partido de los Pobres, y bueno, aquí está a discusión el siguiente aspecto, y es que mientras unas fuentes me indicaron que efectivamente el Frente Armado del Pueblo era una extensión del Partido de los Pobres en la Huasteca,
Otras versiones me indican que no, que posteriormente se dio un divorcio y que Ángeles Salas actuó por su cuenta y Lucio actuó por otra, ¿no? Mientras determino bien esta situación, bueno, en la tesis, al momento en el que yo la elaboré, pues manejo la historia del Frente Armado del Pueblo como una extensión del Partido de los Pobres en el estado de Veracruz, que integra también a integrantes de otra guerrilla urbana llamada el Movimiento de Acción Revolucionaria. Y bueno, ellos se van a la sierra, establecen campamentos, hablan con las comunidades y ellos, para integrarse y que la gente los conociera y no les tuviera miedo, buscan la ayuda de los maestros rurales, quienes ya incluso manejaban los idiomas indígenas que se hablan en la región, y mediante este contacto desarrollan trabajo político e incluso hacen propaganda política en lenguas indígenas, hacen grabaciones y todo este tipo de materiales que les permiten pues acercarse a la población, tener un contacto íntimo con la población y a partir de ahí crecer, ¿no? Y llevaban un buen desarrollo, pero descubren a la organización por accidente, detienen a unos integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria, se delata la existencia del campamento de los campamentos en la Huasteca y se inicia un operativo militar en la región que deja una decena de desaparecidos y bueno, destruye a la organización por el momento. Se termina una etapa, pero posteriormente da inicio a otra etapa que probablemente se vincula al surgimiento de otra organización político-militar en la región, ¿no? Pero lo importante aquí de la historia del Frente Armado del Pueblo es la herencia que deja, ¿no? Porque pues la gente de allá me ha comentado, ¿no? Que ellos sembraron una semilla que posteriormente empieza a florecer en los 80 cuando da inicio los movimientos campesinos allá en la región, ¿no? Entonces, muchos de estos campesinos que ya habían sido politizados por el Frente Armado del Pueblo asumen un rol más activo en esta nueva etapa, ¿no? Entonces ellos ya tenían conocimientos políticos y conocimientos teóricos que les permiten desarrollar sus propias organizaciones campesinas. Y entonces ahí da inicio a una nueva etapa de lucha, no necesariamente armada, pero sí es una lucha política que rompe con los esquemas tradicionales de la izquierda de México, ¿no? Es un movimiento pues, campesino, popular, socialista, ¿no? Y bueno, la segunda organización de la que les relataré un poco es una conocida por todas, que es la Liga Comunista 23 de Septiembre, que aquí, a diferencia del estado de Veracruz, no logra establecerse exitosamente debido a que la liga se basaba mucho en los movimientos estudiantiles, ¿no? En la banda, que era más combativa, más radical, más centrada en la lucha estudiantil, pero los movimientos estudiantiles de aquí de Veracruz eran bastante moderados, ¿no? El 68 veracruzano, de hecho, marca su línea con el 68 de la Ciudad de México y hasta les hacen coro al gobierno de Díaz Ordaz diciendo que los estudiantes veracruzanos eran respetuosos de la ley, que los estudiantes de la Ciudad de México eran unos terroristas y que quemaban camiones. Y aún así los golpearon porque pues, ya, Echeverría no quería ningún movimiento estudiantil, ¿no? Aunque fuera pacífico, no quería ninguno, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta este antecedente, pues realmente los movimientos estudiantiles en Veracruz siempre se desarrollaron de una manera, pues, sí surgían conflictos, sí surgían desencuentros con el gobierno del estado, pero los conflictos no iban más allá de una mesa de negociaciones y una resolución que dejara satisfechas a las dos partes y se acababa el asunto, ¿no? Entonces, cuando llega la liga aquí a Veracruz, no encuentra ese espacio estudiantil para desarrollar su trabajo político. De hecho, hasta una persona me llegó a comentar que cuando llega a la liga, por ahí se suelta ahí el fantasma de la delación. Entonces, gente que aparentemente era del Partido Comunista le informa a la policía que la liga estaba en Veracruz y eso pues, probablemente dio pie a unas detenciones, ¿no? Pero aún así la liga se dirige a dos puntos muy importantes aquí en el estado de Veracruz. El primero es el corredor Minatitlán-Coatzacoalcos, concretamente a la localidad de Oluta, cerca de Acayucan, y la otra es en Poza Rica, Veracruz. Son importantes porque son dos centros industriales, son dos ciudades petroleras. Entonces la liga intenta desarrollar su trabajo político con obreros petroquímicos
Y bueno, de cierta forma, aunque no había una explosión estudiantil tan visceral como en otras partes del país, como por ejemplo en Sinaloa o en Guadalajara, la liga sí que logra generar sus primeros contactos en la comunidad universitaria de Costa Rica, pero lamentablemente ya para esa época ya se habían prendido las alarmas del Estado mexicano y bueno, detectan a la cédula de la liga en Costa Rica y después a la de Acayucan. Con la de Costa Rica no hubo mayor problema porque todos fueron detenidos y pues sí, los torturaron y todas estas cuestiones, pero fueron encarcelados. Con la de Acayucan fue más trágico porque ahí sí hubo un enfrentamiento a balazos, hubo un muerto, hubo una militante que era Ana Luisa Guerra Flores, ella fue secuestrada por el Estado mexicano durante un espacio de 1 a 3 meses, fue trasladada a una cárcel clandestina ubicada en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ahí la torturaron. Y fue porque sus familiares tenían un contacto que era, a su vez era amigo de Luis Echeverría. Fue gracias a esa mediación que Ana Luisa quedó libre, pero la sueltan en las calles de Jalapa, al borde de la muerte, ¿no? Estaba muy, muy mal cuando la encontraron y de milagro se salvó de aquella experiencia, ¿no? Hubo más detenidos de la liga, pero están en calidad de desaparecidos. Fueron desaparecidos estos compañeros, ¿no? Entonces, hasta ahí se acaba la historia de la liga en Veracruz, ¿no? Quizás no es tan extensa como en otras partes del país, pero no se ha tocado, al menos la presencia de la liga aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, podría seguir con mucho de qué trataría la tesis, pero pues realmente es una investigación que me tomó 5 años hacerlo, no por flojo, sino porque no había información en el momento en el que yo empecé a realizar la tesis y fue gracias a que se pone a disposición del público los archivos de la Dirección Federal de Seguridad mediante la plataforma de los archivos de la represión, que yo pueda acceder a fuentes de información de primera mano, bueno, del aparato policíaco, pero pues a partir de ahí empiezo con sus debidas precauciones y con sus debidos cuidados a elaborar un esqueleto que me permita ubicar acontecimientos y a partir de ahí iniciar una reconstrucción histórica. Ya de ahí no me baso exclusivamente en los archivos policíacos, hacerlo sería un error porque pues muchas veces los policías ni sabían describir eventos y en otras ocasiones la información era sacada a golpes y a torturas, pero la información que saqué la pude contrastar con testimonios y con relatos de otros, de militantes de otros movimientos armados aquí en México. Y bueno, a partir de ahí ya meterle un poco más de carnita al asunto y estructurar ya un relato más construido a partir de diferentes referencias y diferentes relatos, ¿no? Entonces, pues esto me permite no construir una historia a partir de una sola perspectiva, sino a partir de muchas perspectivas que encuentran un punto en común, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por ahora, de qué de qué trata la tesis. Es bastante amplio, pero les recuerdo, si les gustan, yo la puedo poner disponible para que ustedes la puedan leer y sí puedan adentrar un poco más en el tema. Híjole, pues, ¿qué enseñanzas académicas o sociales? Bueno, para empezar, o bueno, al menos lo que intento es, pues, dar a entender que este tipo de movimientos no es violencia gratuita, ni son actos de delincuencia común, ni de terroristas, ni de fanáticos ideologizados, ni nada, ¿no? Que ese ha sido siempre el discurso, o bueno, hasta hace algunos años, ese era el discurso con el cual se describían a las guerrillas en México, excepto el STLN. El STLN lo definen de muchas cosas y ninguna latina, ¿no? Este, pero a lo que me refiero es de que, bueno, tomando como ejemplo al escritor chihuahuense Carlos Montemayor, que es una de mis grandes influencias en el estudio de estos temas, pues lo que se trata es de ver que la violencia armada de estos grupos no es el origen de la violencia, sino que es la respuesta a una situación de violencia, de desigualdad, de explotación, de marginación, de incluso de discriminación, ¿no? Y bueno, lo que trato de dar a entender en la tesis es que pues el autoritarismo del Estado mexicano fue el que propició el surgimiento de estas organizaciones y el que sigue propiciando el surgimiento de este tipo de organizaciones, ¿no? Y es importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Porque tan solo aquí en el estado de Veracruz, las dinámicas que dieron origen a este tipo de organizaciones siguen vigentes.
Entonces, por eso no nos puede sorprender que tal vez el día de mañana vuelvan a surgir o escuchemos noticias de que surgieron este tipo de grupos porque las condiciones que los originan siguen vigentes, ¿no? Eh, y más que nada, pues es también una aportación a la historiografía del movimiento, ¿no? Porque pese a que actualmente ya hay más cobertura, gracias a que muchos colegas han sacado varios trabajos al tema, pues sigue habiendo espacios en blanco, ¿no? Sigue habiendo muchos aspectos de la historia de este tipo de movimiento que aún no quedan muy claros, ¿no? Entonces, a nivel de historia regional, bueno, no soy historiador, soy sociólogo, ¿no? Pero a nivel de historia regional, yo siento que contribuye bastante, porque, pues bueno, en los relatos de la guerrilla en México, quienes más acaparan la atención en este movimiento es Guadalajara, Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México, ¿no? Que fueron donde más explosión y donde más se concentró este tipo de expresiones armadas, pero por ejemplo, no sabemos qué pasó en estados como Guanajuato, en estados como Aguascalientes, aquí el estado de Veracruz, incluso en Puebla hubo expresiones guerrilleras que se han abarcado muy, muy poco, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ahí todavía falta desarrollárselo y espero que compas, tanto de otros estados como igual los que llevan más tiempo estudiando este tema, pues se aventuren, ¿no? Quizás no lo lleguemos a saber todo, pero sí para poseer un plano pues más general, ¿no? Porque además es historia nacional, ¿no? Es historia de un sector de la izquierda que siempre ha sido muy criminalizado precisamente por su acción, ¿no? Y principalmente por los que ahorita se asumen tan orgullosos que están en el poder, ¿no? Pero pues realmente que a veces creo que hasta quieren ocultar ese tipo de diferencias, ¿no? Pero bueno, al menos académica y socialmente se ha pretendido aportar eso. Híjole, aquí pues serían varias, porque bueno, fueron 5 años de estudio de esta situación. Y bueno, de entrada me vino a transformar mucho la percepción que tenía de los movimientos de resistencia aquí en México, ¿no? Porque antes de que yo me adentrara a este tema, yo pensaba que después del 68 no había ocurrido nada y que luego esperamos a que llegara Cuauhtémoc Cárdenas a salvarnos y que luego Salinas lo negó y bueno, la historia lineal de las izquierdas en México, ¿no? Al menos de la democrático electoral, ¿no? Pero me enseñó que hubo compañeros que pues eran como uno, ¿no? Eran estudiantes, eran profesionistas, eran personas que tenían familias, que tenían sueños, que tenían metas y aspiraciones, y lo dejaron todo por transformar el mundo, ahora sí, por hacer del mundo pues un lugar más justo, un lugar sin explotación, sin opresión, sin violencia, sin todos los males que pues que nos aquejan día a día, ¿no? Y luego conocer ya más recientemente a familiares directamente relacionados con estas personas, pues también te pega en el aspecto de que pues hoy día hay compañeros que están desaparecidos, que fueron asesinados y sus familias lo siguen extrañando, les sigue doliendo, ¿no? Es un sentimiento pues bastante fuerte, ¿no? Y son experiencias siempre muy, muy duras de escuchar, ¿no? Entonces, hay una dimensión humana también en este aspecto, ¿no? Entonces, rescatar la memoria histórica de este movimiento es también rescatar del olvido el nombre de estas personas, ¿no? Y recordar que pues eran personas como nosotros, ¿no? No eran fanáticos, no eran terroristas, no eran delincuentes, ¿no? Eran simplemente gente que al no tener los medios ideales para generar una transformación, pues renunciaron le diría un compa por ahí, ¿no? Entregaron más que la vida, porque pues, no solamente entregaron la vida, entregaron familia, entregaron el hogar, el trabajo, ¿no? Entonces, pues es una experiencia que tal vez nosotros en nuestra praxis política quizás no sea como la de ellos, de la lucha armada, pero pues al menos sí ser conscientes y consecuentes con lo que hacemos, ¿no? Desde el ejercicio académico y también desde el ejercicio político, ¿no? Pues ser comprometidos, ser honestos, pues de estar dispuestos a transformar el estado de cosas que existen con los recursos y con los medios que tenemos, ¿no? Y también de las formas que mejor sabemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es el aprendizaje personal y eso, ¿no? Vuelvo a hacer énfasis en el rescate de la memoria histórica, porque pues si a ellos se olvidan, si nadie sabe quiénes fueron ellos y lo que hicieron, pues el Estado mexicano también gana, ¿no? Porque el olvido también es una forma de contrainsurgencia.
el olvido también es una forma de dejar en la impunidad la serie de crímenes de Estado con las que el gobierno mexicano combatió a estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, por lo personal sería ese aspecto. Les agradezco, ¿no? Por la invitación, ¿no? Y es bueno que se tengan espacios, ¿no? Para conocer este aspecto de la historia y más porque, bueno, el día que se grabó esto sería conocer la creación de de una nueva comisión de la verdad para esclarecer los eventos de la guerra sucia. Entonces, veremos qué pasa, ¿no? Pero aunque no es necesario también que el gobierno te dé permiso para investigar estas cosas, ¿no? Que el gobierno decida que ya es políticamente correcto hablarlos. Siento que pues también desde el quehacer académico tenemos ese compromiso, al menos los que estudiamos algo de la historia de las resistencias aquí en México y en América Latina, pues tenemos ese compromiso, ¿no? De también de rescatar nuestra historia local, porque quizás en algunos momentos estemos más idealizados y romantizados con los movimientos de resistencia de otros lados, pero creo que también lo importante es saber qué pasó aquí en México, ¿no? Porque pues también hay enseñanzas por ahí y pues que espero que ahora sí, yo como le dije a una compañera, ¿no? Que es una de mis informantes, digo, pues más que un compromiso académico es un compromiso político, porque pues realmente no me interesa mucho satisfacer a la academia, me interesa pues más que la gente conozca estos temas, ¿no? Y que aprendamos de esa historia.